Hola, ¿cómo les va? Vamos a continuar con lo que habíamos trabajado en el video anterior y vamos a empezar a construir las tablas y los mapas y las ecuaciones para llegar finalmente a los circuitos que me hagan funcionar a este sistema o esta máquina sincrónica que estamos diseñando para el rover Opportunity. Habíamos dicho que el paso que sigue, después de la asignación de estados y la resolución de los criterios que vamos a hacer con los estados no utilizados, el paso que sigue es armar la tabla de estados. En este caso tendremos una tabla de estados que es bastante grande porque tiene 8 filas y 16 columnas. 8 filas porque tenemos 8 códigos diferentes de estado y 16 columnas porque tenemos 4 entradas, o sea, 16, 2 a la 4 combinaciones diferentes. Se la voy a mostrar igual como queda y la analizamos, pero no es el camino más corto en el caso que tengamos tablas más grandes. Después vamos a ver otro método donde podemos leer directamente esto que dice el diagrama hacia los mapas de estados y los mapas de excitación. Bueno, ahí estamos armando la tabla. En este caso es una tabla de estados, ¿sí? Y es una tabla de estado salida porque agregué también la información de las salidas, que en este caso las 4 son tipo Moore, dependen solo del estado actual, por lo tanto las vamos a dibujar a la derecha en una columna, ¿no? Cuando después mostremos la tabla del sistema con la salida tipo mili, vamos a tener 3 salidas Moore acá a la derecha y hay otra que va a estar incluida dentro de la misma tabla. Bien, para simplificar también en la tabla las distintas combinaciones de las entradas, que serán 16 distintas, las escribí con un mini término, ¿no? El mini término 0 será que en este orden de las entradas tengo el 0, 0, 0, 0, o sea las 4 entradas están en 0. En este segundo tendré el 0, 0, 0, 1, es decir que estoy activando el sensor de análisis y las otras están desactivadas. No sé, por agarrar otro ejemplo, el 9, el 1, 0, 0, 1, me está diciendo que el start está activado, estas dos están desactivadas y el sensor de análisis se activó. En la tabla no nos queda otra que analizar caso por caso, aunque ustedes bien vieron que en el diagrama de estado no todas las entradas interesan en cada combinación. Por lo tanto, también ese es otro índice como para también resolver a veces estas cuestiones, no solo salteándonos la tabla y pasarlos directo del diagrama a las ecuaciones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También, para simplificar, usé la letra R para reposo, B para busca, E para evade, A para analiza y T para transmite. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente traducir lo que tenemos en el diagrama a esta tabla. Por último, diferencié los estados no utilizados, que si bien ustedes ven que los códigos que tienen son el 010, 1, 1, 1 y 110, y el orden no estaría acá, no sería igual a este. Yo acá en la tabla de estados, como todavía no tengo los códigos, ordené los estados utilizados por un lado y los no utilizados por otro lado. Pero cuando esto después se traduzca a la tabla de transición, en la cual esto pasará a ser códigos binarios, es mejor tenerlos ordenados, ¿sí?, en binario ascendente o inclusive en código de Gray, para que eso después permita trabajar mejor con el mapa de Carnot. Por supuesto que nosotros no le vamos a exigir que resuelvan una tabla así y después hagan los mapas de Carnot con 8 filas y 6 columnas, ¿no? Esto sería gigante. Por eso les voy a mostrar también el otro método. Este método va a ser mejor para aquellos casos donde no tengamos muchas entradas y tengamos pocos estados y que sea mucho más manejable. Bueno, estando en el estado de reposo, ¿cuáles son los 16 estados futuros que podría tener el estado de reposo? Cuando lo miramos en el diagrama es mucho más fácil de resolver, porque sabemos que si el start se enciende, el estado siguiente será busca, y si el start no se enciende, me quedo en el mismo estado de reposo. O sea que la única entrada que me interesa es la de el start. ¿Start dónde está acá? Start está ubicado en el primer lugar. O sea que todos los códigos que arranquen con un 0, el start estará apagado. O sea, del 0 al 7 acá, estas combinaciones, del 0, 0, 0, 0 al 0, 0, perdón, al 0, 1, 1, 1, el 7, start está apagado
Y del 8 hasta el 15 tengo el 1, 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1, 1. ¿Sí? O sea que tengo mitad de tabla hacia la izquierda, el start está apagado, mitad de tabla hacia la derecha, el start está encendido. Ven que en la tabla, una tabla es mucho más caso por caso que hay que plantearlo, ¿no? Entonces, en definitiva, sabemos que cuando el start está apagado nos quedamos en reposo. O sea que en realidad tengo el mismo estado futuro para estos 8 estados diferentes. Si el start está apagado me quedo en reposo, y si el start está encendido iré al estado de busca. Recuerden siempre que estos cambios de estado se darán cuando el reloj lo indique. Ustedes como diseñadores también, salvo que les den la referencia, también tendrán que elegir si trabajarán con flip-flops con flanco descendente o ascendente. Bien, ven que la tabla es muy grande, pero también es muy repetitiva en este caso. Bueno, estando en el estado busca. En el estado busca tenemos distintas opciones. Podemos quedarnos en el estado busca, podemos ir al estado evade o podemos ir al estado analiza. Son 3 estados posibles para marcar en la tabla. Vamos a empezar por el más fácil, que es del estado busca al estado analiza. Iremos siempre y cuando la roca, el sensor de roca esté activado. Vamos a buscar el sensor de roca. El sensor de roca es el segundo, o sea que siempre que este esté en 1 iremos a analiza, y esos serán todos desde el 4 hasta el 7 tenemos desde el 0100 hasta el 0111. Obviamente que uno, para hacer esto más cómodo, yo porque la pizarra tengo acotado acá en la grabación, pero uno debería agarrar una hoja grande y hacerlo bien cómodo y marcar bien todos los códigos. Pero bueno, desde acá hasta acá esta entrada es 1, y en el otro caso será desde el 12 hasta el 15. ¿Sí? Uno puede ver la tabla, ¿verdad? Y verá que la roca está encendida. En todos esos casos el estado siguiente es el de analiza. Vamos a ponerle una A. Analiza, 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 y en estos otros 4 analiza. Luego, la otra posibilidad es que nos quedemos en el estado busca, y eso se va a dar cuando el sensor de roca sea 0 y el obstáculo sea 0. Es decir, que este y este sean 0. Pararemos caso por caso. En el 0 esto se da, por lo tanto nos vamos a quedar en el mismo estado. En el 001 eso también se da. Ya en el 0010 ya obstáculo está en 1, así que no. Y en el 011 lo mismo. Y en estos otros 4 que quedaron, el 1000, que es el 8, si cumple con esa condición, iremos a busca. En el 1001 también, en el 9, y ya en el 10 y en el 11 ya no se cumplirá. Y ya sabemos por el diagrama de estados que en esos otros casos, que son con tengo el obstáculo en 1, iremos al estado de evade. O sea que esto me quedará E y E. Vieron que la metodología entonces es simplemente completar para cada combinación de entrada cuáles son las transiciones que se tienen que dar al estado futuro en función de lo que diga el diagrama de estados. Y ahora se podrán dar cuenta de que si yo tengo algo mal diseñado en el diagrama de estados, es decir, por ejemplo, no cumplo con alguna de las reglas de exclusión mutua o inclusión total y faltan combinaciones, cuando yo intente pasar a la tabla les va a pasar lo siguiente: si no cumplen con la exclusión mutua, es decir, que podrían tener 2 estados futuros para una misma combinación, se van a dar cuenta que van a tener 2 cosas distintas para poner en una misma casilla, y ahí va a haber un conflicto que se deberían dar cuenta que hay algo que está mal en el diagrama. Y si no cumplen con la inclusión total, les va a pasar de que van a encontrarse con que les van a quedar huecos en la tabla, porque para cierta combinación de entradas no van a tener definido en el diagrama cuál es el estado futuro. Entonces ahí le está dando un indicio que algo están haciendo mal. Bueno, siguiendo la misma metodología, ahora yo me voy a parar en el estado de evade y voy a ver
que con la roca en 1, con el detector de rocas, voy a la analiza y eso me va a quedar, fíjense, igual que el anterior. Justo vamos a ir a analiza cuando la roca es 1, en los dos casos eran iguales. Después tendremos que voy a ir a busca cuando el obstáculo vuelva a ser 0, la roca sea 0, y después si no me quedaré en evade. Eso lo completo más aceleradamente yo. Acá donde se empieza a observar, fíjense la tabla, de que las dos filas de busca y evade son iguales, y lo único que los va a diferenciar son que en un caso en busca está activado el sistema de traslación y el sistema de evasión está desactivado, y obviamente estas dos están desactivadas, y en el estado de evasión aparece activado el sistema de evasión nada más, y eso nos da un indicio que esos dos estados podríamos asociarlos o unirlos, y esta salida que varía la podríamos hacer tipo una salida mili. Eso ya nos da un indicador. Bueno, de acá las salidas eran todas 0. En el estado de analiza nos quedaremos en analiza si el sensor no finalizó, o sea, no nos indica que finalizó el análisis, y pasaremos a transmite si sí finalizó. El sensor de análisis es el último, o sea que en todos los casos donde sea 1 ese último bit, iremos al estado transmite, y si no nos quedaremos en el estado de analiza. El 0 será, nos quedaremos en analiza, en el 1 iremos a transmite. Acá será par, se analiza, transmite y así sucesivamente. Y tenemos que las salidas del sistema de evasión y el sistema de traslación están apagados porque cuando está analizando se detiene y está encendido el analizador de composición de carbono y está apagado el transmisor. Y en transmite, ¿cuál es el próximo estado? De transmite sabemos que vamos a reposo. En el próximo flanco de reloj, o sea, después de un pulso de reloj, vamos a reposo. Por lo tanto, se repetirá la R a lo largo de toda la fila. Teniendo así activada la salida del transmisor y las otras están apagadas. Llegamos a este punto ahora donde tenemos los estados no utilizados. Si usamos un criterio de riesgo mínimo, bueno, habíamos dicho que era un criterio de riesgo mínimo, llevaríamos todos al estado seguro, y en este caso el rover es el estado de reposo. En otros problemas podría ser un estado diferente, pero acá el estado de reposo es el más seguro. Por lo tanto, si cae por error en alguno de los estados no utilizados, lo vamos a mandar a reposo. Es decir, que esta tabla se completaría agregando R's o reposos en los estados futuros de acá, y para nosotros sería lo más seguro también apagar todas las salidas en esos estados que caigan, ¿sí? Por lo tanto voy a poner 0, 0, 0, ¿sí? O sea, yo completaría todo con R's acá, todo con R's, y también completaría con ceros los casos de las salidas. Eso si fuera un criterio de riesgo mínimo, porque lo llevo al estado seguro. Discúlpenme que sea insistente con esto. En riesgo mínimo, llevar a un estado seguro no siempre significa llevar al reposo o llevar al estado donde todos los flip-flops están apagados y todas las salidas están en 0. No siempre el riesgo mínimo no es hacer todo 0. Muchas veces es así, porque llevar al estado de reposo con todos los flops en 0 y las salidas en 0, en definitiva es lo más seguro. Pero recuerden, eso va a depender de cada problema en particular. A veces apagar una bomba y dejar vacío un tanque puede ser más perjudicial que no apagarla. Entonces el riesgo mínimo no es poner todo en 0, sino que es llevar al estado seguro según corresponda el problema. Pero bueno, si fuera un criterio de costo mínimo, dijimos que esto lo íbamos a dejar librado al azar de la simplificación. Por lo tanto, no vamos a poner ceros ni unos, sino que vamos a poner
vamos a poner no importa, don't care. O sea que a mí no me importa cuáles son los estados futuros o cuánto valgan las variables de estado, ¿sí? Lo voy a dejar librado a la simplificación. Entonces se completará todas estas filas con don't care y estos también. Voy a tener entonces de esta manera los don't care, indicando que no me importa cuánto valen las salidas, total yo estoy suponiendo de que nunca voy a pasar por ese estado. Eso sería el costo mínimo. Bueno, ¿cómo seguiría esto? Y bueno, yo ya tengo asignado que el 000 es para reposo, el 001 para busca, el 011 para evade. Entonces yo debería venir acá y reemplazar cada uno de esos códigos por el nombre del estado, ¿sí? Y lo mismo con los estados futuros, y armar lo que se llamaría la tabla de transición. En este caso queda muy grande, por eso repito, no es el camino más corto este y no es el recomendable, pero obviamente que esto sí va a funcionar bien para casos más pequeños. Y en el caso de las salidas, bueno, también ya tenemos la función entera. Sabemos que, por ejemplo, la salida ST va a ser una función, de Q2, Q1, Q0, ¿no? ¿Y qué función va a ser? Y bueno, voy a hacer un mapa de Carnot, en este caso un mapa de Carnot de 8 casillas, y utilizaré estos don't care para simplificar al máximo. Seguro puedo hacer un encirculamiento de 4 entre estos dos y 2 don't care y obtener la ecuación para ST. Lo mismo para las otras variables, ¿sí? Para el caso de los Q próximo estado, voy a tener 3 ecuaciones de estado: el Q2 próximo estado, Q1 próximo estado y Q0 próximo estado. Cuando yo tenga la tabla de transición con unos y ceros, de ahí yo puedo leer los mapas que me permitirán poder hallar esas ecuaciones utilizando los mapas de Carnot. Obviamente que en este caso no usar los mapas no es el camino, ya lo dije varias veces, porque la tabla es muy grande. Así que vamos a ir por el otro camino, así les muestro una segunda alternativa. Pero bueno, para mostrarles la segunda alternativa, también vamos a aprovechar e ir resolviendo cómo lo haríamos en el otro diagrama de estado propuesto, que era un poco más pequeño, ¿sí? Y que habíamos incluido la salida tipo mili como una alternativa que nos permitió achicar en un estado, ¿sí? Si ustedes miran la tabla anterior, habíamos visto que entre estos dos estados, el busca y el evade, tenemos prácticamente la misma información salvo la salida. Entonces eso ya nos da un indicio de que nosotros podríamos juntar ese estado, porque básicamente se comportan igual, y utilizar una salida mili para resolver esta diferencia nada más. Eso nos lleva a tener este diagrama de estados, y ya hicimos también la asignación. Ahora, lo que vamos a hacer, en vez de pasar por la tabla de estados, en este caso obviamente la tabla de estados va a ser un poco más pequeña, la mitad diríamos, porque solamente tengo 4 posibles estados actuales, o sea que voy a tener 4 filas, pero voy a seguir teniendo las 16 columnas que tenía esta tabla, ¿sí? Y tampoco voy a tener estados no utilizados, porque sí los voy a utilizar a todos. El camino que vamos a ver es el de armar directamente lo que llamaríamos los mapas de estados. Los hemos definido por arriba en los videos anteriores, pero un mapa de estados me permite justamente poder hallar las ecuaciones de estado. Por ejemplo, primero, por haberlo llamado mapa, sabemos que hablamos de un mapa de Carnot, ¿no? Mapa de Carnot, acá tengo Q1 y Q0, 0101. Tendrá esta forma y será un mapa por cada una de las variables de estado que tengo. Si tengo 2 variables de estado, tendré un mapa para Q1 próximo estado y tendré otro mapa para Q0 próximo estado, ¿sí? Estos valores que tengo acá son los valores del estado actual, ¿sí? Cuando estoy parado en el 00, recuerden que estaba parado en el estado de reposo. Y en el 00
¿Cuáles son los estados futuros posibles de Q1? Fíjense. Vamos al mapa. Estando en reposo en el 0, 0, ¿cuáles son los estados posibles de esta? De la menos significativa, que es la primera que vamos a analizar. Vamos a marcar acá. Lo voy a resolver mejor en una pizarra un poquito más grande. Pero ahora empecemos para ver rápidamente cómo funciona acá. Si Q0 está en 0, los posibles estados futuros son que siga en 0 si el start está negado. ¿Sí? Si el start está negado, me sigo quedando en reposo, entonces el Q0 sigue en 0. Pero si está en 1, o sea, si start está en 1, fíjense que el próximo estado de Q0 es 1. O sea, va a cambiar de 0 a 1. O sea que el próximo estado sería 0 si el start es 0 y sería 1 si el start es 1. O sea que podemos marcar en el mapa acá que el próximo estado de Q0 estando en reposo dependerá de la variable S, justamente que depende de esta transición que está acá. ¿Sí? En definitiva, hemos puesto en el mapa la transición o la condición de entradas que hace que ese estado llegue a 1. Y si recuerdan, en los mapas de Carnot nosotros ponemos siempre las condiciones que hacen 1 en la variable. Bien, entonces el start aparecerá ahí. Ahora, para completar esta otra casilla, yo voy a necesitar pararme ahora en el estado de busca, porque ahora si yo me paré en esta casilla del mapa de estado, el estado actual es el 0,1, es decir, estoy en busca. Ahora, estando en busca, ¿cuáles son los posibles valores del estado futuro de Q0? Fíjense que si me quedo en busca, yo estoy en busca, pero si me quedo en busca con esta transición o con esta, en definitiva con el sensor de rocas apagado, fíjense que el estado sigue en 1, esa variable sigue en 1. Y la otra opción es que venga por acá y fíjense que la variable sigue en 1 acá. O sea que voy a concluir de que no importa lo que digan las entradas, el próximo estado de Q0 es 1. ¿Sí? Si yo estoy en busca, el próximo estado es 1, ya sea que me quede por este lado o por este lado, la variable Q0 va a seguir valiendo 1. O sea que no depende de ninguna condición, el próximo estado de Q0 en el estado actual 0,1 es 1. ¿Sí? Por cualquier transición que yo vaya, el estado futuro es 1. Por eso no depende de ninguna variable. Fíjense que acá había cometido un error. Esto era 1. Ahí está. Bien. Ahora si yo me paro en esta otra casilla, en el 1, 0. Bueno, vamos a ir al revés. Vamos a pararnos acá en el 1, 1 primero, que es la analiza, la que sigue después, para ir en orden. Si estoy parado en analiza, tengo dos posibilidades. Quedarme en analiza con esta transición o pasar a transmite con esta transición. Fíjense que si me quedo en analiza con esta transición, la variable sigue en 1. Pero si me voy a la otra, se apaga. Como en el mapa nosotros ponemos las condiciones o las transiciones que hacen que la variable permanezca en 1 o cambie a 1, vamos a quedarnos acá con el sensor de análisis apagado, porque es la condición que se debería dar para que me aparezca un 1 en Q0 próximo estado. ¿Sí? Cuando SA se haga 1, esto va a ser 0 el próximo estado, porque miren, es el 1, 0. Por último, cuando nos paremos en transmite, vemos que el estado futuro de transmite es el reposo siempre, y en reposo Q0 está en 0, por lo tanto acá irá un 0. Lo vamos a agregar como para que se vea, pero normalmente no, los ceros en el mapa no los ponemos. Esto entonces que acabamos de resolver es el mapa de estados para la variable Q0, próximo estado. ¿Sí? Yo con este mapa ahora podría resolverlo, es un mapa con variable introducida, lo vamos a resolver y vamos a poder
encontrar la ecuación de estado. Acá en una pizarra nueva yo paso en limpio y dejo anotado cómo es el mapa de estado para Q0 próximo estado, ¿sí? Ahora borremos un poquito y trabajemos con el mapa de estados para Q1, ¿sí? Que es la variable más significativa de los dos. Bien, Q1 próximo estado. Es decir que ahora vamos a mirar la variable que está a la izquierda. Cuando estamos en 0, 0, es decir, cuando estamos en reposo, ¿cuáles son las posibilidades para Q1? Fíjense que si me quedo en el reposo, la variable está en 0 y se quedará en 0. Y si voy a busca, también está en 0 la variable. Por lo tanto, sea cual sea la transición que tome el sistema, la variable seguirá en 0. El próximo estado de Q1 será 0 en el reposo. Estando en busca, si yo me quedo en el estado de busca, fíjense que la variable seguirá en 0. O sea que para que la variable se ponga en 1, necesitamos cambiar al estado de analiza. Y eso se dará cuando el detector de roca se haga 1, Q1 se pondrá en 1. Por lo tanto que depende de roca. Si roca está en 1, la variable se pone en 1. Si roca está en 0, nos quedaremos en el estado de busca y esa variable será 0. Estando en el estado de analiza, en el 1, 1, fíjense que si me quedo en el estado de analiza, la variable vale 1. Pero si paso al estado de transmite, la variable vale 1 también. O sea que, sea cual sea la transición que tome, la variable toma el valor 1 en el siguiente estado. Por último, sabemos que de transmite siempre vamos al reposo y en el reposo están ambas apagadas, por lo tanto será un 0 acá. Entonces vamos a pasar en limpio esto a la otra pizarra. Bien, entonces de esta manera hemos obtenido lo que llamamos los mapas de estados. Los mapas de estados son los que me permitirán después encontrar las ecuaciones de estado o ecuaciones de transición, ¿tá? Y hemos evitado pasar por la tabla de estados y la tabla de transición, sino que hemos leído directamente los mapas de estados a partir del diagrama de estados. Nos queda resolver estos mapas con variable introducida para hallar las ecuaciones. Si quieren, repasemos cómo fue el procedimiento entonces. Para armar el mapa de estados, obviamente pondremos todas las combinaciones posibles de los estados actuales e iremos buscando en el mapa, parándonos en cada casilla y por lo tanto en cada estado, y ubicando en el mapa aquellas transiciones que hagan que la variable que estoy analizando cambie a 1 o permanezca en 1. ¿Sí? En el mapa nosotros tenemos las transiciones que hacen que la variable cambie a 1 o permanezca en 1. ¿Sí? Es como trabajar con los mini términos de la función, solamente que ahora tenemos variables introducidas. Resolvamos la ecuación entonces para Q0, por ejemplo. Ya todos se recordarán cómo se resuelven los mapas con variable introducida. Tenemos Q0 próximo estado será, primero estarán todas las variables desactivadas, tenemos solo un 1, por lo tanto tengo Q1 negado por Q0 más, cuando active la casilla S voy a poder encircular de esta manera y después será de esta manera. O sea que me aparecerá S por Q1 negado en el primer caso, y por otro lado tendremos sensor de análisis negado por Q0. Esa es la ecuación de transición o la ecuación de estado. En el caso de Q1 próximo estado tendremos el término con el 1 solamente, que será Q1 por Q0 y después tendremos, si activamos la roca, circularemos así para obtener el último término, que será R por Q0.
Bien, esas son las dos ecuaciones de estados. Si nosotros hubiéramos tenido, en el caso como teníamos acá, 3 variables de estados, bueno, de este diagrama se pueden obtener 3 mapas de estados, uno por cada una de las variables, ¿sí? Y obtendremos 3 ecuaciones de estado. Bien, hasta acá vamos a llegar en este video para que no se haga muy largo, ¿sí? Hemos logrado charlar acerca de cómo continúa, una vez que yo realicé el diagrama de estados y hice la asignación de estados, cómo pasar por un lado a la tabla de estados, ¿sí? Como una alternativa, en el caso de que tenga muchas entradas y varias filas, es algo muy trabajoso. Entonces les muestro otra alternativa, que es pasar directamente del diagrama de estados a los mapas de estados, ¿sí? Y tendremos un mapa por cada una de las variables de estado que tengamos. Ojo que este segundo método, que si bien parece más sencillo, es un poco más complejo, en el sentido de que al no pasar por la tabla no podemos cometer errores en las ecuaciones si no hemos realizado bien el diagrama de estados. Si el diagrama de estados no cumple con las reglas de inclusión total o exclusión mutua, vamos a arrastrar esos errores a estos mapas y a las ecuaciones y no nos vamos a dar cuenta. Lo que tenía la tabla de transición era que me permitía darme cuenta de esos errores, porque iba a tener o dos valores para meter en el mismo lugar si no cumplíamos con la exclusión mutua, o íbamos a tener huecos en la tabla si no respetábamos la inclusión total. Así que a tener cuidado de que si vamos por este camino tenemos que chequear muy bien de que el diagrama de estados esté bien, si no vamos a arrastrar los errores. En el próximo video vamos a tomar las ecuaciones de estado que representan a la máquina que queremos resolver. Vamos a definir qué tipo de flip-flops vamos a utilizar. Tengo dos opciones, el flip-flop D y el JK. Y bueno, vamos a analizar qué implica cada uno para llegar finalmente a los circuitos de implementación. Que estén muy bien, nos vemos en el último video la próxima. Chau, chau.